Abrimos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 6. Hoy vamos a estar a partir del versículo 14. Y me gustaría poner el versículo 14 en la pantalla para que lo leamos juntos un momentito. Dice así: no estén unidos en yugo desigual. ¿Cuántos de aquí han escuchado esa frase, yugo desigual? ¿Ah? ¿Cuántos de aquí la mamá? Ni terminé y ya la mamá les decía, ¿verdad? Mi chiquito, chiquita, eso es yugo desigual. No ande en yugo desigual. Es una frase que muchos entendemos inmediatamente o tenemos algún concepto de qué se trata. Normalmente lo aplicamos a las relaciones de noviazgo o inclusive de matrimonio. Mi esposa y yo hace bastante tiempo recibimos una persona que nos pidió un consejo. Es una persona que no conocía al Señor, no era cristiana, digamos seguidora de Cristo, pero dentro de toda la conversación que teníamos, empieza en algún momento y nos dice, sí, es que yo estoy en yugo desigual, ¿verdad? Y confesando pecados. Y nos dio, de alguna manera, nos hizo gracia. ¿En qué sentido? En que ella sabía que era ese concepto, a pesar de no crecer en un contexto de iglesia, que lo utilizamos constantemente. Ahora, el yugo desigual, vamos a ver hoy 4 razones por las cuales Pablo nos da esta indicación. Pero va más allá de un tema de una relación amorosa. Es algo que el cristiano el seguidor de Cristo tiene que considerar en absolutamente todas sus relaciones. En sus relaciones amorosas, por supuesto, en sus relaciones de amistad, en sus relaciones de negocios también. En fin, en toda relación que yo tengo que considerar qué tipo de relación estoy teniendo. Ahora, hay un concepto también muy importante. Cuando pensamos en este yugo desigual, normalmente nos ponemos nosotros en una posición en que yo soy el que está correcto y que yo soy el que tiene siempre la razón, por decirlo así, y esta persona está mal. Pero nos estamos poniendo nosotros en el centro del objeto de la persona importante o de la adoración. Jesús utilizó también esta frase. Jesús utilizó la palabra yugo. Ahora, todos sabemos que es un yugo, ¿verdad? Sí, pero si usted no sabe que es un yugo, no ha ido ahí a las fincas. Usted sabe que un yugo es un instrumento de madera que se le pone tradicionalmente a los bueyes. Estos bueyes son los que hace que estos 2 bueyes se unan y caminen en una misma dirección. Les ayuda a distribuir el peso y la carga. Nuevamente les da dirección y control. Y ojo, qué interesante esto. El yugo permite que al caminar en una línea correcta, hacia una dirección correcta, mientras que están en su trabajo, puedan ser más eficientes y tengan más fuerza su trabajo. Pero nuevamente, Jesús utilizó un ejemplo del yugo. Acompáñenme a Mateo 11. Versículo 28. Usted ha escuchado este versículo muchas veces, pero no ha escuchado el siguiente versículo. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Qué promesa más bella, ¿verdad? Que todo el que está cansado, hay una versión de la Biblia que dice, y trabajado, agotado, venga a mí, dice el Señor, yo les voy a dar descanso. Pero inmediatamente Jesús dice en el versículo 29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Versículo 30, vuelve a utilizar el término yugo. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es decir, podríamos entender que un seguidor de Cristo una persona que se encuentra con Cristo, que está cansada y trabajada, incluye que al venir a Cristo y recibir su libertad, la libertad del pecado en nuestras vidas, el Señor dice que nos da un yugo. Pero
no un yugo opresor. Hay una canción, ¿verdad? De yugo opresor, ¿verdad? El himno, ¿verdad? Sí. Qué patriota que soy. Del yugo opresor, sí. Sino un yugo de libertad. Crecí en negocios de turismo porque mi papá siempre ha sido guía de turismo, fue guía de turismo durante 20 años y fue guía de turismo de su propia empresa y ha sido pues durante mucho tiempo la empresa familiar. Y pues yo cuando estaba pequeñito me encantaba irme con mi papá en vacaciones a alguno de los tours que él hacía. Normalmente era el volcán Poás o algún otro lugar aquí cercano, el volcán Irazú, etcétera. Y yo veía a mi papá ahí en acción con turismo y estábamos en un momento en un restaurante, estábamos viendo un montón de colibríes, tenían un comedero de colibríes y habían un montón de colibríes que estaban volando ahí y de repente un colibrí golpea una ventana, ¡pum! Y cae. Y todos inmediatamente obviamente sonó fuerte. Mi papá sale y toma el colibrí en sus manos. Y bueno, siempre creo que mi papá tiene unas manos así grandotas, ¿verdad? Y ahí cuando usted estaba pequeñito lo veía más grande y más, todavía me impresiona a mi papá, ¿verdad? Pero yo decía, mi papá es demasiado fuerte. Y tiene esas manotas así y agarra, pide un paño ahí en el restaurante que estamos y el colibrí no reaccionaba. Parecía que estaba muerto, pero mi papá empieza a decirle, explicarle, dice, no, hay que darle un poco de calor. Los colibríes, su corazón se acelera muchísimo también y sus alas son muy rápidas, por eso son así de rapidísimos. Y bueno, él lo tiene ahí en sus manos y dice, no, nada más démosle un chance, démosle calor. Y empezó a darle calor, empezó a sostener ahí. El colibrí empezó a reaccionar, descansó, encontró descanso. Y de repente, en algún momento, mi papá empezó a abrir sus manos y el colibrí empezó a volar. Y se fue libre. Cuando el Señor nos encuentra, después de que nos llevamos ese golpazo nosotros contra la ventana, y nos toma con su mano poderosa, al principio es incómodo, porque esa mano poderosa trae corrección, porque probablemente ha sido que nos hemos dado cuenta de nuestro pecado. Pero Él nos da de su calor y de su amor para sanarnos y hacernos libres. Él nos prometió un yugo, notó lo que el yugo que el Señor nos prometió. Cuando Él nos toma con su mano, Él dice que, hey, si usted está cansado, agobiado, trabajado, venga a mí, yo le voy a dar un yugo. Y ese yugo es fácil. Y ese yugo es ligero. Una palabra también que podemos utilizar para entender mejor esto, que este yugo te queda bien. Si el yugo que Jesús nos da es liviano, el yugo que Jesús nos da es fácil de llevar, pero nos queda bien a cada uno de nosotros. Podríamos decirlo así, el yugo del Señor Jesús es perfecto para nosotros, para mantenernos en el camino, para mantenernos libres, para no volver a la a la esclavitud del pecado, para que aumentemos nuestra fuerza de trabajo, para que la carga no sea tan pesada. Ahora, qué hermoso esto. En tiempos de Jesús, bueno, y todavía una persona que hace un yugo tiene que ser un carpintero experto. ¿Cuál fue la profesión de nuestro Señor Jesús? Junto con su papá terrenal. ¿Usted se imagina la calidad de yugos que Jesús y José hacían? Es decir, calidad de exportación. Un yugo que Jesús hizo a la medida. Ahora, el problema es que, al igual que los corintios, usted y yo nos encanta ponernos un yugo que no nos queda bien. Ese es nuestro problema. Jesús preparó un yugo para cada uno de sus hijos, que es liviano, que es fácil de llevar. Pero a usted y a mí nos encanta zamparnos, literalmente zamparnos, un yugo que no queda bien, un yugo que es incómodo, un yugo que nos lleva a la dirección correcta, un yugo que no distribuye las cargas y terminamos cansados y agobiados. La semana pasada Pablo le dijo a los corintios, abran su corazón, no cierren su corazón. Y hoy, con esta ilustración del yugo, Pablo nos va a hablar a nosotros esta mañana. La palabra de Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros esta mañana para que huyamos del yugo desigual. Y nos va a dar 4 razones por las cuales
no tenemos que tomar un yugo que no es el yugo de Jesús. Oramos, ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque eres bueno, Jesús. Señor, esta mañana venimos a estar atentos porque nos estás hablando, Señor. A ser transformados porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Mi corazón que esté dispuesto y atento a escuchar tu instrucción, Señor. Porque hoy nos vas a dar una instrucción clara, fuerte sí, pero necesaria para poder caminar en libertad, en esa libertad que nos has dado. En tu nombre lo pedimos, Jesús, y juntos decimos amén y amén. Acompáñenme nuevamente al versículo 14 de 2 de Corintios capítulo 6. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía tiene Cristo con Belial? Ese es un nombre también para Satanás. ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? El primer pensamiento de por qué no unirnos en yugo desigual es por la naturaleza del creyente. Me explico. No todos los contrastes que Pablo está utilizando. Pablo está diciendo, ¿qué asociación hay entre la justicia y la iniquidad? Pablo está diciendo, hace unos versículos dijimos que al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que por medio de Jesucristo nosotros seamos la justicia de Dios. Estemos vestidos de justicia. Sí, la vestimenta que los hijos de Cristo andan es justicia. Y entonces está diciendo, no puede haber una relación entre la justicia y la iniquidad. Se pone más fuerte porque dice, no puede haber relación entre la luz y las tinieblas. Ahora el seguidor de Cristo camina en luz, no camina en oscuridad. Ahora, Pablo no está diciendo esto desde la posición de la exclusividad o de la posición suprema. No, Pablo está diciendo esto desde la nueva naturaleza que el seguidor de Cristo tiene. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza. Somos nuevas creaciones. Dice, leímos hace unos versículos, hace unos capítulos también, que porque Él murió por todos, entonces por consecuente todos murieron, y para que los que ahora viven y resucitaron juntamente con Él, ya no vivan para ellos, sino que vivan para Dios, que vivan para Jesús. Entonces, la indicación aquí es que la relación, nuevamente, de relación amorosa, relación de amistad, relación de negocios, necesita tener un fundamento importante, y es el fundamento de Cristo. La Biblia me habla que nosotros en nuestras relaciones, y tradicionalmente aplicamos esto a las relaciones matrimoniales o relaciones de noviazgo, matrimoniales, ya les voy a explicar por qué matrimoniales. Tenemos tres conexiones. Un matrimonio tiene tres conexiones. Por supuesto que tiene la conexión física. La Biblia nos enseña que los primeros dos seres humanos se unieron físicamente y fueron una sola carne. En Génesis, cuando utiliza esa ilustración de la intimidad en un matrimonio, está diciendo que se están uniendo para hacer una sola carne. Hay una conexión física. La segunda conexión que vemos en la Biblia entre las relaciones es una conexión emocional. Me habla de una amistad, de que son mejores amigos. Salomón describe a su amada en Cantar de los Cantares como mi amiga. Cuando habla de ella dice, ella es mi amiga. Es más, unas traducciones de la Biblia la traducen como mi novia. Me habla de que disfrutamos el tiempo juntos, que la pasamos bien, que nos reímos, que no podemos dejar de hablar el uno con el otro. Si cuántos crecimos en la época, para los más jóvenes, hace mucho tiempo, cuando uno estaba ligando, todavía se usa ligando, ¿no? Sí, ok, bien, gracias. Uno estaba ligando, ¿verdad? Uno salía del cole y llegaba a la choza, ¿verdad? A la casa, amor. Y entonces uno llamaba. Antes había unas cosas en la casa que eran unos cosas así que tenían números. Y uno marcaba un número, ¿verdad? Esperaba tono primero. Marcaba un número, entonces uno llamaba a la chiquilla que le gustaba, ¿verdad?
A pesar de que estuvimos en el cole todo el rato, había que llamarla para hablar, para ponerse al día con todas las cosas que no hablamos en el cole, no sé por qué, pero ahí estábamos. Y entonces uno decía que no me conteste el papá, que no me conteste el papá, que no me conteste el papá, que no me conteste el papá. Y ya contestaba la hermana, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Está Milena? Sí, pásamela. Y ahí estaba uno hablando toda la tarde. Y después llegaba el recibo de teléfono, ¿verdad? Y el papá, ¿por qué vino tan caro este teléfono, verdad? Un compa mío decía, mi papá tiene el teléfono en cargo automático, decía. No se va a dar cuenta. ¿Cuál no se va a dar cuenta? Cuando le quitaron 80 rojos del teléfono, se dio cuenta inmediatamente. Pero es esa relación de, hey, yo necesito hablar con ella. Yo necesito estar con ella, es mi persona favorita. Pero hay una conexión mucho más importante, mucho más esencial. Es más, hay una conexión que une esas dos conexiones y es la conexión espiritual. Y esa conexión, el seguidor de Cristo, tristemente en estos tiempos no le da la importancia que esa se merece. Porque entramos a relaciones, entramos a momentos en donde vemos a la persona y decimos, uy, no, esta persona no tiene potencial. Es buena, es decir, muchas veces he estado en conversaciones de, no, esta persona no vea, me hace reír, la pasamos súper bien, es demasiado buena gente, es no sé qué, no sé cuánto. Ay, está súper guapo, está súper guapa, me gusta ahí, porque si tiene que gustarle a uno, ¿verdad? Porque si no, ¿qué problema? Y después viene el detalle, así como si fuera un detalle mínimo. Ah, pero no conoce a Cristo. Pero es un pequeñito detalle. No pasa nada. Yo lo evangelizo. ¿Verdad? Yo le cuento. Yo le cuento. Y Pablo hoy nos está diciendo, en este tema, no. Es necesario que caminen juntos, conociendo la verdad del evangelio y caminando juntos para mostrar, para contar la historia de redención en cada uno de ellos. Es necesario. Es más, hay un texto muy interesante que está en Deuteronomio capítulo 22 y nuevamente menciona el yugo. Y este es muy gracioso porque, leámoslo juntos más. Dice Deuteronomio 22:10, no ares un buey y un burro unidos en el mismo yugo. Ahora aquí hay una pregunta muy importante. Usted ve a ese hombre y dice, este es mi buey. Es fuerte, sostiene el yugo, me sostiene, yo siento que tiene un potencial, este buey pero va con todo. Entonces, si él es el buey, ¿quién es el burro entonces? No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque en alguna de las dos hay un burro. Es decir, si no están yendo para el mismo destino, si no están conectados espiritualmente con la verdad del evangelio, esa es otra frase que utilizan las parejas extremadamente mal. Se reúnen con nosotros y nos dicen, es que nosotros queremos que nuestra relación, en el centro de nuestra relación esté Cristo. Y yo, ay, qué lindo. Ok, cuénteme, ¿cómo está Jesús en el centro de su relación? Ah, no, es que andamos en la playa. Ya desde que andaban en la playa yo dije de ahí, ok, qué bonito, ¿verdad? Y empiezan con los detalles y yo, si no, bueno, no mucho detalle, ¿verdad? Por favor. Si no creen en la instrucción del Señor, ahorita vamos a hablar de eso, entonces no vale, no está en el centro. Si el consejo de Cristo, si el fundamento del evangelio no rige todas las relaciones que usted quiere tener, y ahorita la vamos a extender a relaciones de negocios, a relaciones de amistad, por supuesto, no rige esto, entonces no vale, no te va a traer nada bueno, va a traer dolor. Y hay otro peor, y yo hablo desde el punto de vista de hombre porque, ¿verdad? No me voy a poner femenino, pero el tema aquí es todos estos hombres que tienen el ministerio de la evangelización. ¿Usted ha visto estos chavalos que son expertos evangelizadores de mujeres? Es una cosa espectacular. Es decir, van, ¿verdad? Vea, no ha llegado a la iglesia cuando el hombre ya está, ¿verdad? No, es que siento que tengo que orar por vos. Pero peor, el otro día tenía una conversación muy sincera con alguien, una conversación muy sincera.
con alguien que amo mucho, y esa persona me decía, estoy con esta chavala, no es cristiana, pero de ahí, no sé, creo que puedo lograr algo ahí. Entonces yo le decía, ¿qué puedes lograr? Entonces empiezo a preguntar cosas porque lo amo, porque nos amamos. Y empiezo a preguntar y le digo, ¿podemos volver a poner el texto de Deuteronomio 22? Él es el burro. ¿Por qué? Porque, y por eso decía al principio, que no es un tema de posición, es un tema de que usted puede comportarse como un burro también en sus relaciones. Y usted tiene una responsabilidad más grande siendo un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque probablemente esa relación, que esta persona no es cristiana, no conoce a Cristo, va a ver las cosas de las relaciones sexuales, de la intimidad normales, porque todo el mundo lo hace. Porque no hay nada de malo en ir a una cita y ¿por qué no nos vamos a mi apartamento después si tenemos intimidad? Porque todo el mundo lo hace. Pero usted conoce la verdad y usted sabe que ese no es el camino que Jesucristo diseñó en su palabra para la salud de las relaciones. Entonces usted se está comportando como un burro. Usted es el burro ahí. Entonces espiritualizamos las cosas porque volvemos a ver a la persona y decimos, ay no, yo creo que esa persona no es para mí. No, al revés, usted no es la persona para él, ni para ella. Porque usted está viviendo bajo su vieja naturaleza. Nuevamente, el seguidor de Jesús tiene una nueva naturaleza. Y esto, si no seguimos la instrucción, vamos a tener serios problemas. Vamos a traer dolor. Vamos a causarle dolor a la otra persona que no entiende el evangelio de Jesucristo. Es más, antes de mostrar lo que sea, comparta una amistad. Tráigala al Señor. Yo he escuchado historias también lindísimas, hacemos bromas de todos, pero he escuchado historias lindísimas de hombres sinceros que conocen una chica tal vez que no conoce a Cristo y pone como fundamento primero el venir y que juntos conozcan aún más a Cristo. Y que caminen juntos en el centro de la voluntad del Señor. Ahí se aplica, siguiendo esta instrucción. Así que la primera razón de por qué no unirnos en yugo desigual es primeramente porque no está en nuestra naturaleza. Nuevamente, no es un tema de exclusividad, no es un tema de posición, de que yo soy una persona suprema y no, es que yo soy otra raza. No. Es que yo soy un seguidor de Cristo. Y yo anhelo caminar con alguien que ame a Cristo también. Y que caminemos juntos. Y que mientras que conocemos a Jesús más, nos unimos más a Él, hay más conexión espiritual, emocional. Hay más conexión física inclusive. Véalo, hable con matrimonios de muchos años. Don Edwin y doña Maureen acaban de cumplir, ¿cuántos años? 40 años de matrimonio. Están como el primer día. Enamorados, ¿verdad? No obstinados, enamorados. Abre cuál ha sido el fundamento de su matrimonio. Si que tienen que tienen los mismos gustos, eso no sostiene. Hay que tienen muy buena comunicación, eso no sostiene. Todavía se ven guapísimos, pero que nos vemos guapísimos, no, hay algo más grande que sostiene. Y es el evangelio del Señor Jesucristo que permite contar historias de este tipo. Segunda razón, y esta es muy importante también, es porque hay un impacto en el pueblo de Dios. Notemos el versículo 16, dice así: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Notemos aquí un cambio que Pablo hace mientras que va hablando. Primero hay una instrucción personal, no se una en yugo desigual. Pero después dice, y empieza a poner estos contrastes de los acuerdos que hay. Termina diciendo, ¿qué acuerdo hay del templo de Dios con los ídolos? Pero después dice algo plural, ¿notó? Dice, porque nosotros somos el templo de Dios. Y me encanta esto, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me explico a qué se refiere este punto. El punto es que mis decisiones afectan a las personas a mi alrededor. Si yo estoy en un yugo
en el cual yo me comporto como burro, voy a afectar a las personas a mi alrededor. Mi maldad afecta a las personas alrededor mío. Y eso es importante que lo entendamos, porque vivimos en un tiempo egocentrista. Vivimos en un tiempo en que no es que yo pienso en mí y nada más en mí y en lo que yo necesito, y yo me relaciono nuevamente, relaciones amorosas, relaciones de amistad, relaciones inclusive de negocios. Ya ahorita vamos a llegar ahí, sé que dije que íbamos a llegar a negocios, pero ahorita hablamos de negocios para beneficiarme a mí primeramente y para yo sacar provecho de mí. Y ahí voy a pecar y voy a fallar. Y lo peor de todo es que mi pecado va a afectar a las personas más cercanas a mí y va a afectar al pueblo de Dios completamente. Y aquí no se trata de un tema de, ay, es que a mí, como utilizamos esa frase, es que a mí no me importa lo que diga la gente de mí. No es un tema de lo que diga, es que mis acciones afectan a las personas a mi alrededor. Dios me ha regalado un matrimonio hermoso durante 23 años este año. Pero, hey, yo tengo que decirles que yo fui el burro en el principio de la relación. Y recuerdo ese momento de una manera triste, la verdad. Mile y yo nos casamos. Una circunstancia interesante en la cual nos casamos. Algunos de ustedes conocen nuestra historia. Pero resulta que cuando yo me caso, yo le vendí a Milena que yo era un buey, pero espectacular. Si Milena pensaba que yo podía llevar cualquier carga, bueno, no sé si la tenía tan engañada, pero bueno, el asunto es que yo pensaba que sí, que yo era un super buey, yugo, correcto, hijo de pastor, bueno, ok. En la iglesia siempre, nos conocimos en la iglesia, pero yo en mi mente dije, yo me caso y no vuelvo a poner un pie en la iglesia. Pero yo era muy espiritual, ¿verdad? Entonces empezamos a caminar juntos y pues se empezó a salir lo burro, ¿verdad? ¿Cómo les explico? Nuestro matrimonio nunca estuvo en crisis terrible y tampoco fue que tuvimos un evento ahí. No ande con chismes, ¿verdad? Cuidado. Pero un día yo salí a una reunión, a un viaje de trabajo, y mi esposa cerró la puerta y me volvió a los ojos y me dijo, ve a ver qué hace, porque usted me engañó. Usted no es ningún cristiano. Y yo, ¿cómo se le ocurre? Si yo soy hijo de mi papá, que es pastor. Qué mujer más insolente, que no se sujeta. Me fui conmovido, en serio que sí. Fueron las palabras más fuertes que mi esposa me ha dicho en mucho tiempo. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Porque ¿saben qué? Mis burradas estaban afectando a mi esposa, estaban afectando a mi hija, estaban afectando a mi familia. El tema de venir a la iglesia. Las personas dicen, nosotros también, eso es otra cosa que como cristianos menospreciamos tanto, ¿verdad? Como el congregarnos y todo. Me acuerdo mi mamá llamándome, mi amor, no fuiste a la iglesia. Y yo, una mamá necia, ¿no? Es decir, ¿por qué sigue insistiendo? Y no voy a ir a la iglesia, mami, es que no pudimos, porque es que teníamos un brunch y teníamos un no sé qué, y teníamos aquí, y teníamos allá, y siempre estábamos ocupados. Es que porque yo creí que ya una vez que me casé iba a ser libre de un tema religioso, pero no, me convertí más religioso. Le hice daño a mi esposa, le hice daño a mi hija, le hice daño a mi familia, porque un cristiano no camina solo. Y cuando se une en un yugo desigual, nuevamente, alguno va a ser el burro y el pecado que eso va a producir va a traer consecuencias no solo a mí, sino a las personas a mi alrededor. Así que, Pablo nos dice hoy, no se unan en yugo desigual. Primero, por la naturaleza del creyente. Segundo, porque afecta al pueblo de Dios. Pero tercero, porque es un mandato claro de Dios. Notemos versículo 17, dice, por tanto, y recuerden que en Semilla cuando dice por tanto siempre preguntamos ¿qué tanto? Salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Pablo está tomando aquí de Isaías 52:11. Para los que están tomando notas, recuerden el discípulo de Jesús toma notas. Isaías 52:11. Es decir,
Pablo está tomando del Antiguo Testamento, de lo que en ese momento era considerado la palabra de Dios. Sabemos que ahora tenemos todo el consejo de Dios en nuestras manos, pero el mandato de Dios está diciendo, hey, no se unan en yugo desigual. Y ahí hay otro problema que usted y yo como seguidores de Jesús tenemos. Y es que hay instrucciones en la Biblia que hay que cumplirlas. Punto. A usted y a mí nos encanta andarle buscando. Soy malo para los dichos. La comba al palo, es que dicen los señores, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias, Mao. Mi papá utilizaba ese dicho. ¿Verdad? Andamos buscando cómo tirarnos por la tangente, ¿verdad? Cómo evadir la instrucción. Y no, es que tal vez no quería decir eso. Ay, no, es que tal vez ya eso no aplica para nuestros tiempos. Y no, es un mandato del Señor. Y el Señor nos dice, no se unan en yugo desigual. Y ojo las palabras son fuertes. Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Ahora usted puede estar haciendo esa pregunta en su corazón diciendo, bueno, ¿esto qué significa, James? Que no tengo que hablarle a personas que no son cristianas. Que no tengo que relacionarme con alguien que no es un cristiano. No está diciendo eso. Es más, ¿cómo le decían a Jesús? A Jesús le decían amigo de pecadores. Pero Jesús se sentaba a comer con prostitutas, con recaudadores de impuestos, pero ninguna conversación terminaba igual, ¿verdad? Jesús, cada vez que entraba a espacios donde se encontraba con personas incrédulas, su vida cambiaba. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se relaciona usted con sus amigos y con sus hermanos, inclusive incrédulos que no conocen a Cristo? ¿Cómo se relaciona usted con ellos? ¿Cuál es el centro de la conversación? ¿En qué termina usted? ¿Está buscando usted una oportunidad para llevar el mensaje del Señor? ¿Para poder hablar de la esperanza que hay en su corazón? Porque a nosotros nos encanta hablar de fútbol, ¿verdad? Nos encanta. Nos encanta sentarnos los compas a hablar de fútbol, hablar del glorioso Deportivo Saprissa, hablar de cómo está todo, ya estamos casi en primer lugar, no me diga Carlita. Y nos encanta hablar de política, cuando viene el tiempo de política, expertos en política, nos encanta hablar del tipo de cambio, ¿verdad? Somos todos economistas y la verdad es que el tipo de cambio debería estar, pero ¿por qué los discípulos de Jesús cuando les dijeron, hey, no, de Jesús no hablen? Ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de aquello que hemos visto y hemos oído. ¿Puede usted dejar de hablar de lo que ha visto y que ha oído? ¿Puede usted entrar a cualquier relación? Y mientras que usted está hablando con una persona que no conoce del Señor y que es su amigo y que es una persona cercana a usted, usted puede decir, hey, Señor, dame palabras. Dame palabras cuando es oportuno o cuando no es oportuno, para poder llevar tu mensaje. Y esto aplica nuevamente para todo, absolutamente todo. Sus relaciones de negocios, es decir, ¿cómo son sus relaciones de negocios? ¿Qué rige su negocio? Si usted tiene socios, ¿qué rige su negocio? ¿Qué valores llevan esa empresa? ¿Qué dicta lo que esa empresa hace? Una mala asociación, un mal socio, un mal yugo te va a llevar a la perdición, te va a llevar a pecar. Es más, hay una historia que me gustaría que fuéramos, está en Segunda de Crónicas. Esta historia es muy interesante. Después de que Salomón es rey de Israel, les cuento rápidamente y si no, después pueden llevar el curso de Antiguo Testamento con Iván para que entiendan mejor y él lo explica mucho mejor. El pueblo de Israel se divide. Queda el reino de Judá y el reino de Israel. Y bueno, Dios confirma su pacto con el reino de Judá en ese momento. Y el reino de Judá, bueno, tuvo varios reyes, etcétera, pero llega este rey que se llama Josafat. Note lo que dicen de este rey. Capítulo 17, Segunda de Crónicas 17, versículo 3. Note lo que se dice de este rey. Dice así. Dice, el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá
le tenía presente a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Me encanta ese versículo. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Entonces tenemos que este rey, si usted lee Crónicas, un rey se desvía a los caminos del Señor, otro viene, reafirma, se arrepiente, vuelve al Señor, y Josafat es uno de ellos. Viene, quitó los ídolos de Baal, se mantuvo en el Señor. La historia continúa en los capítulos 18, los capítulos 19, y en capítulo 20 nos cuenta cómo termina su vida. Ojo cómo termina la vida de Josafat. Capítulo 20, versículo 31. Dice, Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi. Anduvo en el camino de su padre Asa y no se apartó de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo no había vuelto aún su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los postreros, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que están mencionados en el libro de los reyes de Israel. No tenemos ese librito, pero bueno, podríamos decir que Tuanis Josafat, ¿verdad? Se mantuvo fiel al Señor, no adoró los Baales, dice que reinó durante 25 años. Y qué lindo poder decir, usted y yo hemos caminado fielmente el Señor X cantidad de años, tomando el yugo del Señor todas las mañanas, renovando, pero ojo, no termina la historia ahí. Hay una nota de página, bueno, es el siguiente versículo, pero hay una nota que cambia todo. Note el versículo 35. Dice, después de esto, Josafat, rey de Judá, no subraye eso en su Biblia, se alió con Ocosías, rey de Israel. Al hacer esto, obró impíamente y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces, Eliezer, hijo de Doba de Maresa, profetizó contra Josafat, por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras. Así que las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Una mala asociación en los últimos días de su reinado. ¿Y una mala asociación para qué? Para hacer más dinero. Tarsis era conocido como el mundo de los negocios. Es el mismo donde Jonás, que vemos en la historia de Jonás, es el mismo lugar. Era conocido como el mundo de los negocios, el lugar de las oportunidades. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de hombres y mujeres que en un momento de su vida toman una decisión de negocios incorrecta? Y no estoy diciendo de un error. Estoy hablando donde, la medida de mi felicidad es un poco más de dinero. Entonces, ¿por qué no me asocio con aquella persona que tiene buen dinero? Leía un artículo la semana pasada de este hombre que su negocio iba bien. El mercado empezó a cambiar, pero de repente una persona se le acercó y le dijo, yo me quiero asociar con vos. Tengo un dinero ahí que puedo invertir. ¿En serio? Qué atractivo. Le dice, no, es muy sencillo. Yo te voy a dar capital de trabajo. Lo voy a poner, 0 interés. De ahí debió haber sonado sospechoso, ¿verdad? Yo te voy a inyectar este capital de trabajo y vamos a hacer un plancito de pagos. Y a partir del 5º año usted me empieza a pagar, pero ojo, lo mejor, usted no me tiene que pagar el 100% de ese dinero. Usted nada más me devuelve el 60% de ese dinero y se deja el 40% de ese dinero. Y esa persona cuenta esa historia desde la prisión preventiva en este momento. ¿Por qué? Por una mala asociación. Por un yugo que parece atractivo porque hay que hacer más dinero, ¿verdad? Porque puedo ser más exitoso. Usted y yo somos tentados constantemente en quitar el yugo de Jesús y poner el yugo de la avaricia.
poner el yugo de la fama, poner el yugo de hacer un poco más de dinero. Tercer pensamiento entonces, porque es un mandato del Señor, pero el último es precioso también. El último dice, versículo 18 y el primer versículo del capítulo 7 dice que, me encanta esto, la cuarta razón por la cual no unirme en un yugo desigual es porque hay una motivación del amor del Padre. Lo explico. Dice así, versículo 18, yo seré su padre para ustedes, yo seré un padre para ustedes, perdón, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, versículo 1 del capítulo 7, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Invito a los chicos de adoración a que me vayan acompañando para que podamos reflexionar en todos estos 4 pensamientos. Note que hay algo aquí interesante. Vienen un montón de instrucciones fuertes. No se unan en yugo desigual. ¿Qué común tienen las tinieblas con la luz? Después nos está diciendo, hay un mandato claro de la Biblia. Apártese. Somos parte de un cuerpo, tengamos cuidado, apártense de esto. Pero después vemos que el versículo 1 del capítulo 7 nos dice que hay una promesa. Entonces uno dice, Sonto, que teniendo estas promesas, ¿de qué promesa está hablando? Y la vemos en el versículo 18. Dice, yo seré un padre para ustedes. Y esa es una promesa que el seguidor de Jesús al caminar en un yugo desigual no aprovecha. Y es el amor del Padre, que el Padre quiere derramar en cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que si usted es un seguidor de Cristo y está caminando en un yugo desigual, no significa que usted deja de ser hijo de Dios. Esto es importante. Pero sí, esto significa que usted no está aprovechando las bendiciones que el Padre quiere darle. Porque aquí lo que vemos es un deseo de Dios de ser nuestro Padre. En Juan vemos que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, y a todo aquel que lo recibe, dice, al que reconoce al Señor le ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Oh, qué lindo saber que somos hijos de Dios. Pero después, mientras que estamos de este lado de la eternidad, no aprovechamos lo que el Padre nos quiere dar. Cuando yo no tomo el yugo de Jesús todas las mañanas y me uno en asociación, en junta, en mis relaciones, en mis negocios, para caminar hacia el propósito de Jesús, estoy en un yugo desigual y entonces no estoy aprovechando las bendiciones del Padre. Aquí está mi hijo y ahora le pueden preguntar, pero resulta que mi hijo tiene un asunto muy interesante. Sorry, Tommy. Este se me acaba de ocurrir. Bueno, se me ocurrió a las 9 también, perdón. A este mae le encanta comer McDonald's. Es una cosa muy vacilona porque yo a veces como que siento como esas ganas, ¿verdad? Como de cuando estoy frágil, ¿verdad? Digo, qué rico un Big Mac, ¿verdad? Uno dice, todos pasamos por eso, pero este chaval lo puede comer McDonald's siempre. Y ya es un tema que hemos estado hablando en la casa, después hablamos, ¿verdad? Y eso está todo en eso, ok, está bien, me gusta comer McDonald's, pero imagínense esta escena. A mí me encanta también hacer carne asada. ¿Dónde están los bueyes que hacemos carne asada? ¿Dónde están los? Bien. Nos encantan los machos, ¿verdad? Nos gusta, ¿verdad? Las carnitas ahí. Yo soy medio flojo porque lo hago con gas, pero hay estos que tienen, ¿verdad? Todo el asunto. Yo no sé para qué dije eso, pero bueno, el tema es que me gusta cocinarle a mi familia. Y pues imagínense que estamos en la casa, que yo llego, voy, compro una carne de importada, madurada. ¿Cuántos días? Que los que saben de esto, 30 días es bueno, bro. Sí, más o menos. Ok, ¿cuánto así calidad? 60 días. Y la traigo, y le digo a Tommy, le digo a Lía, le digo a Mili, mi amor, voy a preparar un buen corte, bro. ¿Cuál es un buen corte? Un punta de solomo, madurada 30 días. Y la tengo ahí, la pongo a la parrilla. La cocino a la temperatura perfecta. ¿Cuál es la temperatura perfecta? 66. ¿Cuánto? 3/4, perdón. 3/4, perfecta. ¿Verdad? Rojita en el medio. ¿Verdad? Algunos vegetalitos, tuanis. ¿Maduritos con queso? Sí. Maduritos. ¿O no va? No. En fin. Y preparo ese manjar.
Y me siento y lo pongo en la mesa. Llego y le digo a Lía, llamo a Mile, mi amor, vengan, siéntense, hice esta comida para ustedes porque los amo. Y Tommy se sienta y me dice, no, yo quiero Mac. ¿Por qué no me pide un combo uno, papi? Eso es lo que pasa. Sigue siendo mi hijo. Y si sigue comiendo Mac, pues le va a salir una panzota en unos cuantos años, pero después hablamos de eso. Sigue siendo mi hijo, lo amo. Pero no se sienta a disfrutar de las bendiciones del Padre. Ese es el problema de andar en yugo desigual. Ese es el mensaje acá. El deseo del Padre es bendecirte. El deseo del Padre es, porque vean, un asunto importante acá. En la Biblia no hay una promesa para una pareja para usted. No hay. Eso es un error también que cometemos constantemente, que decimos, es que Dios tiene una persona para mí. Por supuesto que Él sabe, pero te ha dado la libertad para que usted escoja a esa persona. Así que escoja bien. No se comporte como un burro. No escoja un burro. Y esto es importantísimo, porque una asociación que refleja a Cristo tiene garantizada el éxito. No estoy hablando aquí de dos personas súper espirituales, ¿verdad? Que casi que levitan, que se saben toda la Biblia en Reina Valera y memorizan todo y andan ahí caminando, ¿verdad? Como intocables. No, dos personas humildes que reconocen su condición, la urgencia de que el Señor los salve y los perdone. Así que yo quiero invitarle a usted esta mañana que se ponga de pie conmigo primero. Vamos a terminar meditando en esto, porque esto aplica para todos. Tal vez hoy es el día en que usted tiene que llegar y sentarse y decidir en qué rumbo está llevando su negocio. Tal vez es el momento de decir, bueno, no voy a dar ese paso a ese negocio. Eso me puede llevar a algo oscuro. Hoy es una muy buena oportunidad para que se analice cómo está caminando usted en sus relaciones, principalmente en la relación con su esposa, con su esposo. Si que estamos caminando juntos, de acuerdo, estamos yendo hacia una misma dirección, y no la dirección que a mí se me ocurre, no la dirección que el mundo dice, no la dirección que dice la palabra del Señor. Hoy es un momento para venir y evaluar muchas de las decisiones que estamos tomando, hacia dónde estamos llevando nuestra vida, porque el Padre quiere bendecirnos. El Padre quiere darnos las bendiciones que Él tiene para sus hijos, pero hay que venir donde Jesús, aquellos que están cansados y cargados, para que Él les dé descanso y les dé su yugo, que es liviano, que es fácil. Oramos.